Abogado, economista, político, escritor también. Fue ministro del presidente Salvador Allende, también del presidente Patricio Aylwin y también del mandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Candidato a la presidencia de la República el año 2009. Nos referimos a Jorge Arrate-Magniden, con quien tenemos la oportunidad de conversar en esta entrevista. Don Jorge, gracias por acceder a esta conversación con CNN Chile. Gracias a usted por el interés. Señor Arrate, primero que todo preguntarle, ya que estamos a horas solamente de estas primarias presidenciales, ¿va a votar? ¿No va a votar? ¿Qué es lo que espera que pasen estas primarias? Yo tengo una posición que en los medios ha sido muy minoritaria, casi no ha tenido pocas posibilidades de expresarse. Yo la he expresado donde he podido. Yo no voy a votar en las primarias. ¿Por qué no va a votar, del domingo? Porque yo creo que las primarias son un mecanismo que trata de componer, de maquillar, de arreglar la crisis severa que sufre nuestro sistema democrático a través de una fórmula que en realidad quien beneficia es a la derecha. Yo creo que primero impone al país nuevamente un marco binominal, de binominalismo. No estoy hablando del sistema electoral, estoy hablando de un país donde hay dos opciones. En parte tiene culpa los sectores de izquierda también, que no fueron capaces de armar su propia primaria. Pero en el hecho, lo que hemos recogido en esta semana ha sido, hay dos opciones en el país. Los demás candidatos han sido prácticamente excluidos, porque no tienen primaria. Toda la propaganda gubernamental, todo el despliegue institucional que hay para el día domingo, en nada los beneficia. Algunos canales han hecho un esfuerzo por darles una oportunidad, pero obviamente no es compensatoria de lo que ha significado la primaria. Y segundo, este sistema de primarias es como si, le voy a poner un ejemplo de la vida de todos los días. Cuando los campeonatos de fútbol, no sé si usted es futbolero, los campeonatos de fútbol se juegan todos contra todos o se juegan con playoff. Aquí pusieron playoff y los equipos que no quedaron entre los después de la primaria quedaron fuera, quedaron simplemente fuera. Yo lamento que la izquierda no esté representada en las primarias, porque si bien Michelle Bachelet sin duda convoca y José Antonio Gómez también a segmentos del voto de izquierda, lo que conceptualmente podemos denominar como el universo de izquierda no está ahí en esa primaria. Entonces, no existiendo ese protagonista que para mí es fundamental, yo no voy a votar el domingo en las primarias porque creo que hacerlo reafirma el binominalismo del país. Señor Arrate, ¿y qué pasa con la centroizquierda? Usted ha dicho que tal vez no es precisamente la izquierda la que está representada en esto que es la nueva mayoría que se le ha llamado. Pero ¿qué pasa con esta centroizquierda de nueva mayoría al participar de estas primarias? ¿Se hace un poco parte del juego de esta situación de duopolio que habla usted? Bueno, yo creo que, por ejemplo, para responderle su pregunta con un caso concreto, José Antonio Gómez tiene un discurso potente y yo me siento muy identificado con ese discurso, como también encuentro esos elementos en el de Marcel Claude o en el de Roxana Miranda o el de Gustavo Ruz, fuera de las primarias. Pero ese discurso de José Antonio Gómez, expresado dentro de la concertación, pierde fuerza. Pierde fuerza. Otra suerte habría tenido José Antonio Gómez si él hubiera podido presentar ese discurso sin tener que acarrear al mismo tiempo con un compromiso del que él no se desprende, que es el compromiso de no hacer una autocrítica a fondo a la concertación. El candidato Gómez habla mucho de los políticos, pero él es senador. Somos todos políticos, cual más, cual menos, y yo creo que algunos lo han hecho mejor que otros, porque como en todas las actividades de la vida, en la política existen lados luminosos y lados oscuros. Allende era un político, y Orlando Letelier era un político, y José Toá era un político, y yo siento un enorme respeto por ellos. Entonces, no es lo mismo cualquier político.
Así que yo no participo de ese discurso que dice, mire, los políticos y los malos políticos. Se ha impuesto en esta campaña primaria esta idea de la buena política y la mala política. Me parece a mí que es algo un poquito escolar. Encuentro que es más interesante el concepto que ha usado el propio Velasco, que es el de las malas prácticas. Lo que pasa es que resolviendo las malas prácticas seguimos dentro del mismo sistema. Y como en el caso de Velasco, que es un candidato con despliegue, con capacidad, él no propone cambios fundamentales al sistema. En realidad, el resolver el tema de las malas prácticas es como mejorar un poco el maquillaje, pero no toca la cuestión de fondo. Señora Rata, usted ha dicho que aquí la izquierda, tal vez en su totalidad, a lo mejor en un porcentaje solamente, pero en su totalidad no está representada por los candidatos. ¿A qué izquierda entonces representa Michelle Bachelet en estas elecciones? Bueno, yo creo que yo siempre lo siento y lo sostengo. La gran mayoría de la base del Partido Socialista, que no está vinculada a la casta dirigente que se ha constituido en las corrientes internas del Partido Socialista, que han cristalizado como verdaderas fracciones, esa masa de adherentes socialistas es de izquierda y sigue sintiendo de izquierda. Y además Michelle Bachelet tiene el apoyo del Partido Comunista, que es un partido de izquierda. Entonces, no hay duda que en la candidatura de Bachelet hay componentes de izquierda, y yo le diría más. Yo creo que Michelle Bachelet es una persona de izquierda. Yo de eso tampoco tengo ninguna duda. Mi duda es si con el equipo que la acompaña, que son los mismos que estuvieron 20 años en el gobierno sin ser capaces de explicarle a la ciudadanía por qué fracasaron en los propósitos que se establecieron en 1989. ¿Por qué no funcionó la concertación como hubiéramos querido que funcionara? Eso no lo han podido explicar. Entonces, mi gran duda es si esos equipos que la acompañan van a ser capaces de hacer un gobierno distinto al que fue su primer gobierno, que a mi juicio fue muy débil. Respecto a este concepto que se ha acuñado y que pasó a reemplazar al concepto y a la palabra concertación propiamente tal, que es esto de la nueva mayoría. ¿Qué le parece este concepto? ¿Es un eufemismo? ¿Es realmente una nueva mayoría? ¿Y qué le parece a propósito de acuerdos que hablaba usted? Estos acuerdos que han existido y este apoyo del Partido Comunista a la candidata Bachelet. ¿Ha variado, ha cambiado mucho ese Partido Comunista referente al que conoció usted? Usted fue militante comunista en alguna oportunidad, fue ministro del presidente Allende también. ¿Cómo ha evolucionado o involucionado? No lo sé. Para mi historia política, yo fui militante socialista durante 46 años y fui militante del Partido Comunista para la elección presidencial del año 2009, porque de común acuerdo con los compañeros comunistas, yo firmé la ficha del Partido Comunista para que fuera el Partido Comunista el que me pudiera inscribir como candidato. Y tengo un gran recuerdo de ese breve periodo, un gran cariño por el Partido Comunista, y me siento honrado de haber sido militante de los dos grandes partidos de la izquierda tradicional en Chile. Usted me pregunta por otra cosa, me fui yo por el lado de... Por el concepto de esta nueva mayoría, ¿sí? El concepto bueno, yo creo que es un pacto electoral. Yo creo que es un pacto electoral que es legítimo. ¿Le queda un poco grande entonces el nombre a lo que realmente es? No, ellos aspiran a ser una mayoría, a elegir por lo menos la mitad de los diputados y de los senadores que se eligen, y más doblar en algunos distritos. Y yo creo que sumados todos esos partidos van a ser la mayoría. Personalmente, si usted me pregunta, yo no estoy un 100% seguro, pero creo que la más alta probabilidad es que la próxima presidenta de Chile sea Michelle Bachelet. Esa es y obviamente que va a ganar la primaria. Si la única duda que hay en la primaria es la posibilidad de que Alamán le gane a Longueira o viceversa. Y respecto a estos acuerdos, a este acercamiento... Le agrego que es un pacto electoral porque no es un pacto programático. No hay un programa de la nueva mayoría. Está en elaboración. Entonces, a mí no me gusta que me cuenten cuentos. Aquí durante mucho tiempo se dijo, mire, nosotros no elegimos personas. Aquí lo que se va a plantear al país va a ser un programa. No se planteó ese programa. Y seguramente ese programa va a tener que reformularse después de las primarias también, con otros apoyos nuevos, ¿no? Yo creo que lamentablemente
después de las primarias ese programa se va a correr seguramente más hacia el centro. Yo, en cambio, debo agradecerle a las primarias que en el caso de Bachelet haya marcado 2 puntos importantes, haya rayado la cancha de manera importante para alguien que seguramente va a ser presidente, porque sinceramente es distinto ser candidato sin grandes posibilidades que ser presidente. Yo fui candidato presidencial sin tener grandes posibilidades de ser electo. Y sé que cuando esa es la condición uno tiene más libertades. Pero Michelle Bachelet puso 2 marcaciones. Una, la educación pública gratuita. Y reconoció que era un error el haber sostenido que era regresivo esta propuesta, porque no es regresiva y yo podría largamente explicarlo. Así que me alegro mucho, y si ella es presidenta va a tener todo el apoyo de toda la gente que quiere lograr ese objetivo mientras es presidente. Y la segunda es una reforma tributaria en que se han ido todos a mirar los contenidos. Yo digo aquí lo que hay que fijarse en el monto. 3 puntos del PIB. Y yo creo que esa es una muy buena marcación. Señora Arrate, ahora hay un término, un concepto que se está mencionando mucho, y es el concepto de la Asamblea Constituyente, que puede ser una herramienta o no para el cambio de Constitución, pero se está hablando mucho de Asamblea Constituyente. El candidato Gómez, por ejemplo, lo ha hecho parte de su discurso durante todos estos meses de campaña, pero todos recordamos que usted el año 2009 también propuso esta situación, e incluso propuso la 4ª urna, me recuerdo. ¿Está preparado Chile para una asamblea constituyente? Porque aquí hay muchos miedos de algunos sectores en particular que dicen que esto es dejar prácticamente al país en un desgobierno, que la gente no puede tomar este tipo de decisiones, que para esto están los representantes. ¿Cómo lo asume usted? ¿Está preparado Chile para una asamblea constituyente hoy por hoy? Mire, lo primero que quiero decirle, Carlos, es que yo he escuchado ese argumento, y que para lo único que no está preparado Chile es para que los actuales parlamentarios y representantes hagan una nueva constitución. Porque el sistema está deslegitimado, es el sistema binominal. Ellos son parlamentarios binominales. Esto no es una ofensa personal a cada uno de ellos, a una gran cantidad de ellos la aprecio y la conozco, sino simplemente que si queremos devolver a la ciudadanía la posibilidad de opinar sobre lo que es su existencia. Si aquí de lo que se trata es una cuestión de sentido común. A mí me parece de sentido común que la gente pueda dar su opinión y expresar su voto en cómo va a vivir, cuáles son las reglas. Es como una casa. En la casa hay reglas que establece la propia familia a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo, y el papá dice una cosa, la mamá dice otra, los hijos intervienen, la suegra, qué sé yo. La Asamblea Constituyente es un momento de diálogo nacional para abrir camino a distintas ideas, ver cómo se compatibilizan en reglas compartidas, y que como son compartidas van a ser mucho más legítimas que aquellas que están originadas ilegítimamente en la Constitución de Pinochet y que no han podido ser modificadas, muchas de ellas. Entonces, yo planteé, como usted dice, en 2009 la Asamblea Constituyente. La 4ª urna no fue un eslogan. Yo fui a la moneda. Yo fui recibido por el ministro del Interior de la época. Entregué una carta planteando que hubiera una 4ª urna en esa elección, en que se preguntara, ¿quiere usted o no una nueva Constitución? Esa carta no fue respondida por escrito, pero en realidad no tuvo respuesta. Y sería perfectamente posible, incluso hoy, si todos estuvieran de acuerdo en poner una 4ª urna. Tan grande es el despliegue de recursos que vamos a tener 3 movilizaciones de todos los locales de votación, de los efectivos policiales y de carabineros, de propaganda pública, de franjas en televisión. ¿Qué cuesta agregar un cajón más en la próxima elección y que la gente pueda, además de echar sus votos presidencial, senador, diputado, echar un voto que diga sí o no a una nueva Constitución? Pero no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? A mi juicio, por 2 razones. Uno, porque la derecha no quiere. Y yo creo que es bueno que la derecha diga claramente que no quiere. Y para que diga claramente que no quiere, el gobierno debiera plantear, o los parlamentarios debieran plantear, que esto se dirima en un debate en el Congreso y que todos sepamos que Alamán
y Longueira no quieren que la gente vote para pronunciarse sobre una nueva ¿Y no constitución. solamente la derecha quiere? ¿Hay No, otros le sectores que iba a tampoco agregar quieren? que el segundo factor es que yo creo que hay poco interés, poca fuerza, como ha sido el signo particularmente en los dos últimos gobiernos de la Concertación o en los tres últimos gobiernos de la Concertación, poco interés en poner fuerza en las propuestas. Yo creo que la Concertación debió haberse jugado en esta dirección. Lo hizo solo Gómez. Gómez ha planteado sistemáticamente la cuarta urna al César, lo que es del César, me parece muy bien. Lo que no ha hecho y que yo habría hecho en los debates es preguntarle a los otros tres candidatos por qué no son partidarios de la cuarta urna. Pero como estos son debates de cortesía, todos los debates que hemos visto en las primarias son como un reality que está pre-guionado, son de cortesía. Como son de cortesía, este buen candidato que es Gómez no aprovechó 30 segundos para preguntarle a Bachelet, a Velasco y a Orrego por qué ellos no se habían pronunciado sobre la posibilidad de una cuarta urna. Señora Rota, el tiempo pasa y para que no nos quede fuera esta entrevista quería preguntarle por algunos temas también de contingencia. ¿Qué le parece la situación y estos cuestionamientos que está haciendo efecto sobre el presidente del CERVEL? Nos referimos al ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, por toda esta situación. Ahora hay una querella por una eventual participación o no, eso se va a investigar en la caravana de la muerte. Hubo previo a esto también cuestionamientos con su conocimiento cabal o no de las situaciones que tienen que ver con la ley electoral. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Fue un error que él se hiciera cargo del CERVEL? Yo separaría las dos cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente en lo que se refiere al tema de la ley electoral fue un poco osada la aparición de el ex general Cheire, porque más bien para explicar temas técnicos de la ley él debiera haber enviado a algunos de sus técnicos, que tiene bastantes y que son bastante buenos en el conocimiento de ese bosque de leyes, porque la ley electoral no es una, sino que son muchas leyes en que uno se mete como en una caverna llena de túneles. Ese es un aspecto. Otro aspecto es el que se refiere a la horrorosa matanza del regimiento Arica de La Serena, que ocurrió durante el tiempo en que se desplazó por el norte de Chile la llamada Caravana de la Muerte. Yo no tengo ningún antecedente sobre cómo ocurrieron estos hechos, ni quienes participaron, más allá de las investigaciones judiciales que hay. Lo que sí le puedo decir es que ese tipo de crímenes son imprescriptibles e inamnistiables. Y por lo tanto no nos debe sorprender, ni ahora, ni en 10 años, ni en 20 años, ni en 50 años más, que se esté persiguiendo la responsabilidad sobre esos crímenes. Yo no tengo idea si tiene una responsabilidad o no el general Cheire. Lo que indica la vida es que, desafortunadamente para él, quienes siendo tenientes en esa época, en la época de estos fusilamientos, permanecieron en el Ejército de Chile, hicieron su carrera en el Ejército de Chile, tienen que enfrentar inconvenientes como este. Señor Arrate, para finalizar y a propósito de toda esta situación que nos retrotrae un poco en el tiempo, quería preguntarle, estamos a muy poco, en septiembre de este año se cumplen 40 años del golpe de Estado en este país. ¿Cómo ve Chile 40 años después? ¿Ha avanzado? ¿Ha retrocedido? ¿Qué sacamos en cuenta después de todo esto? Le pregunto a usted como un hombre que también fue víctima de apremio durante mucho tiempo, durante la dictadura de Pinochet. Mire, ha avanzado en relación a qué, ha retrocedido en relación a qué, ha cambiado mucho. En algunas cosas ha avanzado. Yo diría, esto no es único. ¿Cómo negar que en estos 40 años en Chile se han producido avances importantes en la igualdad, en el tema de la igualdad social de la mujer? O en el tema de la igualdad de derechos, cualquiera sea la opción sexual de cualquier persona. Son avances significativos. La conciencia ecológica del país ha avanzado mucho en estos 40 años. Hace 40 años estos no eran grandes temas. Existía el tema de género, pero usted ve, digámoslo sinceramente, nuestro gobierno de la Unidad Popular era un tema donde la mayoría
de los altos cargos eran hombres. No había una conciencia medioambiental como la que existe hoy día. ¿En qué hemos retrocedido, don Jorge? ¿Cómo? ¿Y en qué hemos retrocedido? Hemos retrocedido en que yo creo que el país se ha hecho más desigual. Claramente más desigual. No en términos relativos, porque usted sabe, la trampa está en que la igualdad y la desigualdad tienden a medirse en términos de porcentajes. Hay una serie de fórmulas que pueden ser útiles para ciertos propósitos. Pero la desigualdad absoluta, la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos. Esa en Chile, mientras el país ha ido creciendo, eso ha ido aumentando. Como decía un amigo mío que era muy ácido, y yo lo cito a él para no ser tan ácido yo, los pobres antes no tenían bicicleta ni auto, ahora tienen bicicleta. Y los ricos antes tenían un solo auto, hoy día tienen 7. Perfecto. Don Jorge Arrate Magniven, político, escritor, abogado, también ex ministro de Estado y, por cierto, ex candidato a la presidencia de la República. Gracias por haber compartido estos minutos con CNN Chile. Bueno, muchas gracias a usted.